vamos a empezar definiendo algunos conceptos, porque aquí vamos a empezar a definir algunos conceptos que son súper importantes. Ustedes han de decir, siempre en las clases van a decir, esto no me sirve para nada, es concepto, a mí me interesa ver ejercicio, pero en el concepto está lo que vamos a ver de esta partecita de aquí. No habrá repaso para la lección. Nadie me dijo, pues, o sea, como me dijeron que las lecciones eran los lunes y los martes, pues no preparé nada para la lección. Como no me avisaron, era cuando tengan lecciones, posiblemente, no se los prometo, pero el anterior semestre lo hice, di una ayudantía el domingo antes del examen. Puede ser que este semestre también lo haga, eso va a depender de cómo haya estudiado para mis lecciones, para mis exámenes, pero el anterior semestre lo hice, así que para la lección hoy no hay repaso. Disculpen, yo pensé que solo había lunes y martes lección, ni modo, disculpen esa partecita, pero para el examen puede ser que el domingo haga una ayudantía. El anterior semestre lo hice para el examen de segundo parcial. Solo esa partecita, disculpen por no hacer repaso. Mis cursos suelen ser los miércoles. Ya, entonces, ya lo voy a anotar. Me harías un favor si luego me puedes eh, mandar por chat cuál es, bueno, tú creo que estás con el profe Nelson, no recuerdo bien, y me manda ya para saber qué días tienen cada curso las lecciones para así poder hacer un repaso. Entonces, disculpa por esta ocasión, no estaba muy claro en esa parte. Así que bueno, entonces no tengo preparado, entonces voy a explicar la clase con respecto a lo que deben ver esta semana. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces empecemos. Nosotros, esta semana, vamos a empezar a ver lo siguiente. Nosotros, semanas anteriores, habíamos definido que eran las funciones escalares. Nosotros habíamos dicho que, bueno, una función era escalar cuando iba de dónde? De Rn a R. Y digo, perfecto. Pero nosotros también habíamos dicho que podíamos tener funciones vectoriales, es decir, que yo le entrego un punto y me regresa un vector. Recuerden que yo podría decir, yo decía, por ejemplo, yo puedo tener G, que era U, que va de R2 a R2. Era otro tipo de funciones que teníamos. Estas ya eran funciones que funciones vectoriales. Ahora bien, vamos a ver un tipo en específico de funciones vectoriales. Nosotros vamos a ver las funciones vectoriales que van, bueno, se le puede poner cualquier notación, pero usualmente ya cuando trabajamos con esto vamos a ver que se utiliza una F mayúscula. Entonces, vamos a ver las funciones que van a ir de R a Rn. Entonces, estas funciones, dense cuenta, estas funciones ahora lo que yo le voy a entregar va a ser un número y me va a entregar un vector. Entonces, nosotros vamos a manejar estas funciones porque estas funciones estas son las funciones que se conocen funciones vectoriales de variable real. Empecemos definiendo esto. Estos son las que yo les había mencionado hace semanas, que son súper útiles aunque sea en esta semana, que son funciones vectoriales. ¿Por qué? Porque me entregan vectores vectoriales de variable real. Entonces, ¿a mí para qué me van a servir por qué me sirve saber qué es una función vectorial de variable real? Porque cuando nosotros vamos a parametrizar, nosotros lo que hacemos es simplemente coger a la curva, asociarla con una función vectorial de variable real, y entonces nosotros ya con eso tendríamos todo. Entonces vamos a iniciar diciendo algunas cositas con respecto a las funciones vectoriales de variable real. ¿Cuáles son las funciones vectoriales de variable real? Son las funciones f que van de i, ya saben que i es el dominio, que van de r a Rn. Entonces son las que van de R a Rn. Eso es lo primero que tenemos que saber. Por ejemplo, un ejemplo de función que podría ser una función vectorial de variable real podría ser la siguiente. F de t igual a 5t, seno de t, 2 a la t. ¿Verdad? Entonces dense cuenta, aquí que yo tengo una función que le voy a entregar un número, dense cuenta, ese t que yo le estoy dando es un número real, puede ser 2, 3, 4, 5, 10, 27, cualquier cosa, puede ser cualquier número. ¿Y qué me va a entregar? Pues en este caso me va a entregar un vector en R3. Entonces eso es un ejemplo de una función de variable real, de una función vectorial de variable real. Ahora bien, nosotros vamos a analizar algunas cositas con respecto a estas variables. Entonces, de todas las cosas que nosotros hemos obtenido previamente, vamos a ver algunas. Lo primerito, el dominio. ¿Cuál va a ser el dominio de una de estas funciones? Entonces, por ejemplo, si yo tengo f definido de la siguiente manera, yo tengo f de t igual a 1 sobre t, y aquí la raíz de t. Entonces yo tengo, eso va a ser una función de variable ¿qué? Esto va a ser una función vectorial de variable real. Entonces, de nuevo, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Es decir, yo me pregunto cuál es el dominio de esta f. Entonces recordamos que
el dominio eran todos los valores que yo le puedo meter a esta función sin que yo tenga, para los cuales su regla de correspondencia tiene sentido. Entonces, esto de manera sencilla es yo tengo que verificar que los valores que yo le vaya a meter a esa función funcionen para cada una de estas componentes. Es decir, por ejemplo, si yo le ingreso aquí a esta función, yo le ingreso aquí como t0, yo digo, bueno, aquí no va a pasar nada. En la segunda componente me quedaría raíz de 0, 0, pero tengo problemas en la primera componente, ¿verdad? Porque me quedaría 1 sobre 0 y la división para 0 en los reales no está contemplada. Yo digo, bueno, entonces no me sirve. Entonces el 0 para esta función de aquí no está, el 0 no está en el dominio de esta función f. Entonces, como les dije, el dominio simplemente una función vectorial es sacar, por así decirlo, el dominio de cada una de las funciones componentes. Recuerden, esta es la función componente. Cada una de estas funciones que se encuentran en los componentes se denominan funciones componentes. Aquí la voy a llamar f sub 1 y aquí voy a tener una segunda función componente f sub 2. Entonces simplemente, ¿cuál va a ser el dominio? De hecho, esto ya lo hicimos semanas anteriores. El dominio simplemente saco el dominio una, le saco el dominio otra y los intersecto. Entonces yo me doy cuenta, primero, si yo tengo esta función f sub 1 de t definido como 1 sobre t, esta es una función, estas funciones de aquí se denominan las funciones componentes, ya también lo vimos semanas anteriores. Digo, bueno, a esta función yo le puedo ingresar cualquier cosa, excepto el 0, porque el único lugar donde yo voy a tener un problema es cuando yo le ingrese a t0. Entonces digo, bueno, aquí, entonces t debe ser diferente de 0. Y analizo también el dominio de la segunda función componente, es decir, de f sub 2 de t. Esto es que raíz de t. Yo digo, bueno, el dominio de la segunda son todos los valores, van a ser todos los valores, o qué restricción yo voy a tener aquí. Yo no le puedo ingresar a una raíz cuadrada a un valor negativo. Entonces yo digo, entonces, que van a ser todos los valores tal que lo que yo le ingrese a esta raíz es mayor o igual que 0. Es decir, t es mayor o igual que 0. Entonces simplemente entonces ya tengo estas dos condiciones. Entonces, como yo quiero, fíjense, cuando yo quiero que ambas condiciones se cumplan a la vez, porque tienen que todo lo que funcione para la primera componente funcionar también para la segunda componente, es decir, todas esas restricciones se deben cumplir a la vez para que funcionen para todas las funciones componentes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Intersecto. Entonces, si yo intersecto, aquí me va a quedar t mayor o igual que 0, toda esta parte de acá. Pero t es diferente de 0, entonces le quito el 0 y simplemente me queda esto, intersectando, porque aquí son todos los reales menos el t0, ¿verdad? Entonces aquí lo que estoy pintando en morado es todos los para esta función, son todos los que me funcionan todos menos el 0, y en cambio para la partecita de aquí son todos los que eran mayores iguales que 0. Entonces cojo intersecto y me voy a dar cuenta que entonces simplemente esta función yo le voy a poder añadir, yo le voy a poder ingresar todos los t elementos de la recta tal que t es mayor que 0. ¿Por qué? Porque si t es mayor que 0, entonces no tengo problema en la segunda componente, y si t es mayor que 0, pues tampoco voy a tener problemas en la primera componente. Y así es como de manera nosotros sencillita encontramos el dominio de una función esta función vectorial de variables reales. Es súper sencillito. Entonces, ver el dominio simplemente es ver el dominio de cada una de estas funciones componentes. Sencillo. Esto ya lo sabemos, ni para qué perder más el tiempo en esto. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, me avisan. Entonces, ya sabemos que no es una función vectorial de variable real. Sí, va de R a Rn. Entrego valores reales, me entregan vectores. Su dominio, pues va a ser el dominio, va a ser la intersección de cada una de los dominios de las funciones componentes. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver cómo yo le saco el límite a una función vectorial de variable real. Por ejemplo, yo quisiera sacar este límite de aquí. Entonces vamos a ver a la sección, ahora, como les dije, estamos viendo todo lo que hemos visto con respecto a este tema. Ahora bien, si por ejemplo yo quisiera sacar el límite cuando t tiende a t sub 0 de esta función vectorial de variable real. Entonces, algunos ya me han preguntado preguntas con respecto a esto. Si yo le quiero sacar el límite a una función vectorial de variable real, recordemos que esta función vectorial de variable real se define de la siguiente manera, es decir, yo entrego un valor y me entrego un vector. Entonces aquí van a tener cada una de las funciones componentes, es decir, f sub 1 de t, f sub 2 de t, aquí hasta f sub n de t, donde ¿qué son estos f sub n? Estos f sub i son las funciones
funciones componentes. ¿Por qué yo les doy un nombre? Porque luego vamos a ver que estas funciones componentes, digo, yo le voy a sacar el límite, por ejemplo, en este caso estas funciones componentes. Entonces, simplemente si yo le quiero sacar el límite a una función vectorial de variable real, esto va a ser igual a sacarle el límite a cada una de sus funciones componentes. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando t tiende a t sub 0, ¿de qué? De la primera función componente, coma, el límite cuando t tiende a t sub 0 de la segunda función componente, y así con todas las funciones componentes hasta llegar a la última, ¿no? El límite cuando t tiende a t sub 0 de f sub n de t. Entonces, obviamente, si es que alguno de esos límites no existe, pues directamente este límite de acá no existe. Pero si todas existen, entonces el límite de la función vectorial de variable real sí existe y no hay ningún problema con respecto a eso. Entonces, para sacar límites, simplemente te dan una función, por ejemplo, podría ser esta de aquí, vamos poniendo un ejemplo súper rapidito. Yo digo, bueno, voy a tener esta función de aquí. Imagínense que a mí me den, yo qué sé, esta función t al cuadrado, coma, seno de t sobre t, coma, 1 menos coseno de t sobre t. Y digo, bueno, si yo le quiero sacar, por ejemplo, ahora el límite, cuando t tiende, por ejemplo, a 0 de esta función, entonces yo digo, bueno, esto simplemente va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de cada una de las funciones componentes, t al cuadrado, coma, el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t, y coma, el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre t. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente esto, ¿qué me quedaría? Pues nosotros sabemos que el límite de t al cuadrado aquí sale evaluando, me sale 0, este límite es un límite notable, me sale 1, y el límite este también es un límite notable, me sale 0. Son límites de cálculo de una variable, entonces me quedaría 0, 1, 0. Es decir, que esta función, cuando el valor de t se acerca a 0, lo que va a pasar es que esa función vectorial se va acercando al punto 0, 1, 0. Perfecto, entonces sacar límite de una función vectorial de variable real, súper sencillo. Siguiente, ya sabemos sacar el dominio, perfecto. Sabemos sacar límite, perfecto. Entonces aquí viene ahora el tema que es realmente importante, que es cómo yo le saco la derivada a una función vectorial de variable real. Entonces yo digo, bueno, ahora bien, vamos ahora a hablar de derivada. Yo digo, perfecto, entonces por ejemplo, de nuevo, venimos acá. Yo tengo aquí una función f, una función vectorial f de t, definida, ya saben, aquí, f sub 1 de t, o sea, cada una de estas son sus funciones componentes, f sub 2 de t, y vengo para acá, f sub n de t. Ahora bien, entonces yo le quiero sacar la derivada a esto, es decir, yo quiero sacar la derivada de esta función. Dense cuenta que como solo depende de t, entonces por eso simplemente uso esta notación que es la que usábamos en cálculo de una variable. Es decir, si yo quiero sacar, que simplemente sería la misma notación que yo pusiera, por ejemplo, f' de t, entonces simplemente es cuestión de notación, pero lo que quiero decir es que yo voy a derivar esa función con respecto a su único parámetro, que es t. Entonces, si yo quiero derivar una función vectorial de variable real con respecto a su único parámetro, que es t, esto simplemente va a ser coger y de manera sencillita, coges y derivas cada una de las funciones componentes. Entonces esto va a ser f sub 1' de t, coma, f sub 2' de t, y así. Entonces derivar una función vectorial de variable real simplemente es derivar cada una de sus componentes. Perfecto. F sub n' de t. Esto va a ser, esto sí yo diría que lo más importante, memoríceselo, porque aquí esta es la clave cuando uno va a sacar lo que se llama luego el vector de velocidad, el vector tangente, todos esos, porque uno lo que en el fondo tiene, lo que cuando uno tiene una parametrización, eso en el fondo es una función vectorial de variable real, y cuando uno quiere conseguir la aceleración tiene que derivar la velocidad, y la velocidad también es un vector, por ejemplo, va a ser dado de esta forma, que es para los que estén viendo física 1, o hayan visto ya física 1, se van a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando directamente ahorita. Entonces, por eso esto es importante. Yo tengo que saber cómo yo derivo una función vectorial de variable real. ¿Cómo lo hago? Derivando cada uno de sus componentes. No hay pierde ahí. Entonces digo, perfecto, ya tenemos eso. Entonces, vengo para acá. Un segundito que tengo aquí toda la teoría para que no se me quede nada por fuera. Entonces, de manera sencillita, supongamos que yo tengo una función, esta de aquí, poniendo siempre en ejemplos, f de t, que sea, por ejemplo, yo que sé, coseno de t, coma t al cuadrado, coma seno de t. Entonces yo quiero conseguir el f' de t, el f'
prima de t. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Como ya les dije, conseguir la derivada de una función vectorial de variable real es derivar cada uno de sus componentes. Entonces, esto me daría menos seno de t, 2t, coseno de t. Y así, súper sencillito. Eso es todo. Nada más tienen que hacer. Perfecto. Derivo cada uno de sus componentes, no hay pierde en eso. Entonces, ahora bien, vamos a ver una última cosita, que es cuando una función vectorial de variable real es continua, que de hecho esto sí había problema, y de hecho alguien me preguntó ayer o anteayer esa partecita. Es decir, si yo tengo aquí una función f de t, entonces yo voy a decir que esta función es continua en un punto. Aquí estamos analizando ahora continuidad. Todo lo que hemos visto en todo el primer parcial lo estamos analizando para este tipo de función. Continuidad, ¿cómo yo veo la continuidad de una función vectorial de variable real? Entonces yo voy a decir que una función es continua en un punto t sub 0 si el límite cuando t tiende a t sub 0 de esta función vectorial es igual a la función vectorial evaluada en el punto. Entonces, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Si nosotros estamos ya arribita, dedujimos, aquí era igual este límite. Es el límite de cada una de las funciones componentes, es decir, el límite cuando t tiende a t sub 0, ¿de qué? Del f sub 1 de t, coma, el límite cuando t tiende a t sub 0 del f sub 2 de t, y así seguimos de esta manera hasta tener el límite cuando t tiende a t sub 0 del f sub n de t. Esto es igual, bueno, a la función evaluada en el punto. En este caso, f sub 1 de t, evaluado en t sub 0, f sub 2 evaluado en t sub 0, hasta f sub n evaluado en t sub 0. Y aquí vamos a tener que estos vectores, por así decirlo, van a ser iguales, si solo si cada uno de sus componentes es igual. Entonces nosotros incluso lo podemos ver como NU+. Entonces, como por ejemplo, para que sea más sencillo, tú tienes que dos pares ordenados son iguales cuando sus correspondientes componentes son iguales. Para las ternas también, dos puntos son dos ternas dos puntos que se representan por ternas son iguales si cada uno de sus componentes es igual. Ah, ya, entonces perfecto. Entonces, estas cositas van a ser igual si es que esto es igual a esto, si es que esto es igual a esto, y así seguimos, si es que así vamos a seguir hasta que esto es igual a esto. Entonces voy a tener el límite cuando t tiende a t sub 0 de los f, lo voy a poner de manera general, f sub i puede ser 1, 2 hasta n, de t es igual al f sub i de t sub 0. Palabras sencillas, ¿qué significa esto? Que una función vectorial de variable real va a ser continua si es que va a ser continua en un punto si es que cada una de sus componentes es continua en ese punto. Porque simplemente aquí lo que estoy diciendo, si es que yo por ejemplo tomo en particular i igual 1, es que digo, bueno, voy a tener que el límite cuando t tiende a t sub 0 de f sub 1 de t es igual a f sub 1 de t sub 0. Y esto simplemente lo que me quiere decir, es que este f sub 1, es decir, la primera componente es de t, esta función es continua en t sub 0. Entonces, cuando una función vectorial de variable real es continua, cuando cada uno es continuo en un punto, obviamente, cuando una función de variable vectorial de variable real es continua en un punto, cuando cada uno de sus componentes es continua en ese punto. Perfecto. Y ya tenemos entonces eso. Dedujimos dominio, límite, derivada, continuidad. Entonces ya tenemos todo, ya sabemos cómo, literalmente ya sabemos cómo trabajar con una función vectorial como con una función vectorial de variable real. Ahora vamos a ver ciertas cositas, ciertos conceptos que nosotros necesitamos saber porque ciertos teoremas me lo van a pedir. Entonces vamos a ver. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden avisar. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Y aquí es donde va a empezar lo importante de la parametrización. Entonces vamos a decir, yo tengo aquí una función, fíjense. Yo tengo sea aquí. Vamos a tener una función aquí. Una función vectorial de variable real, que la vamos a representar así, es decir, que va de i que va de r a rn, es decir, yo le entrego valores reales y él me entrega un vector. Perfecto. Continua.
Entonces, esta función va a tener un nombre en particular. Esta función, una función vectorial de variable real, se llama trayectoria o camino, se llama trayectoria o camino en Rn si f está definida en un intervalo cerrado. Entonces vamos a explicar qué es esto. Que esto es súper importante, estos conceptos son súper importantes. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué significa que una función, yo tengo una función vectorial que yo ya les dije, puede ser de variable real, puede ser como las que le puse ahí arriba. Un ejemplo que yo les haya puesto era, o que les puedo decir ahorita, por ejemplo, podría ser seno de t, coma, coseno de t, coma, yo qué sé, de nuevo, seno de t por t. Entonces, esto es una función que es una función vectorial, porque yo le voy a entregar un valor real y yo sé que estoy 100% seguro que eso me entrega un vector. Perfecto. Ahora bien, ¿cuándo esa función vectorial va a ser como más importante o va a tener un nombre en particular? Cuando ese i, acuérdense que aquí t, dense cuenta, aquí t puede ser cualquier valor. Yo a esta función le puedo entregar cualquier valor. T es elemento de los reales. Ahora bien, cuando esa función, su dominio va a ser un intervalo cerrado. ¿Qué es un intervalo cerrado? Pues por ejemplo puede ser desde 0 hasta 1 cerrado. Simplemente ustedes ya saben que es un intervalo cerrado en la recta. Cuando esa función tenga como dominio un intervalo cerrado, a esa función se le llama un camino. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo me refiero a esto? Por ejemplo, cuando yo diga que f está definida, por ejemplo, de 0 a 1 y esto va a Rn. Es decir, los únicos valores que yo puedo tomar de t, es decir, t, yo únicamente lo puedo tomar entre 0 y 1. Entonces, cuando una función continua, cuando una función vectorial de variable real está definida, su dominio es un conjunto cerrado, a esa función se le va a llamar una trayectoria o camino. ¿Y por qué se le llama eso? Porque cuando yo cojo y estoy delimitando que el t solo pueda estar entre dos partecitas, lo que me va a dar va a ser una curva en Rn, que ya voy a explicar eso, cómo es que se puede ver gráficamente las funciones vectoriales. Yo voy a tener una curva, yo digo, perfecto, pero si es que ese t no está acotado, yo voy a tener que la curva sigue creciendo, por ejemplo, para arriba y sigue creciendo para abajo. En cambio, si es que la curva yo le doy que digo, bueno, t solo puede tomar valores en un intervalo cerrado, entonces empieza en algún punto y termina en algún punto. Ah, perfecto. Por ejemplo, aquí me tomé un segundito, el trabajo de hacerle algunos gráficos porque me gusta que esta partecita quede súper clara. Que yo sé, aquí, por ejemplo, miren, aquí voy a ir pegándoselos, aquí vamos explicando, ya, miren, vamos a ver lo siguiente. Es importante que quede claro súper, que tenemos esta parte, que quede esto claro. Entonces, fíjense de aquí. Entonces, aquí, perfecto. Entonces, dense cuenta, aquí por si acaso, este programa se llama Matemática, Wolfram Matemática. Todos los estudiantes politécnicos pueden optar por una licencia gratuita que pues, por medio de Seria, lo pueden buscar en internet cómo conseguir, y este programa es súper útil para algunos lo usen tal vez en materias más arriba. Entonces, aquí por ejemplo me sirve para qué, para yo graficar una función, por ejemplo, es vectorial. Por ejemplo, aquí este f de t yo lo definí como 4 coseno de t, 4 seno de t, 2t. Ahora dense cuenta, esta función no está definida para cualquier valor real. Aquí claramente yo estoy especificando. El t únicamente yo lo voy a tomar entre 0 y 10. En palabras sencillas, que es lo que yo estoy diciendo aquí. Que este f, mi función, ¿en dónde está definida? ¿Está definida en un intervalo cerrado? Sí. ¿Cuál es ese intervalo? El c de 0 a 10. Porque el t solo va a tomar valores entre 0 y 10. Perfecto. ¿Y a dónde llega? Pues llega a R3. ¿Por qué? Porque me entrega un vector en R3, así lo puedo ver súper sencillito. Ahora bien, si es que ese t no, si es que la función no hubiera estado definido en un intervalo cerrado, pues eso puede seguir creciendo, dense cuenta. Esto podría haber seguido tomando valores y hubiera seguido para arriba y esto hubiera seguido para abajo. Entonces yo digo, no.
Entonces, eso ya no sería un camino. Si se dan cuenta, ¿por qué se le llama un camino en particular a estas funciones? Porque cuando están definidas cuando están definidas en un intervalo cerrado, va a haber un punto donde inician y va a haber un punto donde terminan. Entonces, en este caso, puede que inicie aquí, dense cuenta, inicia aquí y termina acá. Y dense cuenta esto, ¿por qué se le llama un camino o trayectoria? Porque gráficamente eso es lo que es. Yo digo, bueno, por ejemplo, yo voy aquí, yo estoy yendo, yo que sé, de Quito a Guayaquil y esta es mi trayectoria. Por ejemplo, voy subiendo las montañas y yo tengo que esta es mi trayectoria. Entonces, por eso, cuando una función vectorial de variable real sea continua y está definida únicamente para un intervalo cerrado, es decir, el t solo puede tomar valores en un intervalo cerrado, esa función se le va a llamar trayecto o camino, y son las funciones que nosotros usamos para trabajar integrales de línea. Entonces, ya tenemos esa partecita ahí. Y digo, bueno, nosotros ya sabemos que tenemos entonces definido la función en un intervalo cerrado. Ahora vamos a ver ciertas cositas. A ver, vamos a seguir ahora mencionando ciertas cositas con respecto a ese hecho. Entonces, si nosotros tenemos aquí que t, aquí lo voy a poner de nuevo, aquí yo voy a tener ahora que esta función f va a estar de manera general definida en un intervalo AB para que sea una trayectoria. Entonces digo, perfecto, ARN. Entonces, coger a la función y evaluarla justamente por así decirlo, en el extremo izquierdo del intervalo, es decir, a f lo evalúo en A, esto se le conoce siempre, ese va a ser mi punto inicial de la trayectoria. Este va a ser mi punto inicial. Entonces, cuando yo tengo una trayectoria, ¿cómo yo sé cuál es el punto inicial? Yo cojo la función, la evalúo en el extremo izquierdo de este intervalo cerrado y ese va a ser mi punto final. Y uno por lógica, entonces, ¿cuál sería el punto final? Evaluar la función, pero en el otro extremo, es decir, f de b. Esto se va a llamar entonces punto final. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que nosotros tenemos una trayectoria, oh no, se movió. Ok, sí, ya lo pude arreglar. Perfecto. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos una trayectoria, fíjense, nosotros vamos a tener una trayectoria, esta trayectoria es f, ¿por qué? Porque está definido un intervalo cerrado AB. Tenemos que el f de A se llama punto inicial, f de B se llama punto final. Entonces, vamos a ver que esta trayectoria toma nombres determinados cuando pasan ciertas situaciones. Entonces, aquí vamos a anotar cómo se llaman esos nombres. Entonces, si el punto final, f de A, es igual al punto si el punto inicial es igual al punto final, entonces este trayecto, entonces f es una trayectoria cerrada. Es una trayectoria cerrada. Y es lógico, porque yo cojo, le estoy dando, el punto final es igual al punto inicial. Es decir, que cojo después de recorrer todos los t, llego al mismo punto. Por ejemplo, aquí, esta trayectoria, que nosotros tenemos aquí, no es cerrada, porque dense cuenta, este sería mi f de A y este sería mi f de B. Entonces aquí claramente esta función de aquí no es esta trayectoria no es cerrada, porque yo no regreso al punto inicial. ¿Cuál puede ser una trayectoria que sí es cerrada? Por ejemplo, yo vengo aquí y me imagino, siempre para esto tiene que tener imaginación. Entonces yo digo, bueno, viene esto para acá, viene para acá, viene para acá y regresa aquí. Entonces aquí era f de A. Pero justamente para mi suerte, el f de B también concuerda, justamente queda ahí. Y esto entonces gráficamente uno lo puede ver que si el punto inicial, la función hablada en el punto inicial, aquí tenemos el punto inicial es igual al punto final, entonces esta función se le va a llamar trayectoria cerrada. Esto es importante saberlo, sí. ¿Por qué? Memorícenlo. Esto de aquí, ¿por qué? Porque el teorema de Green solo trabaja, el teorema de Green, que es lo último que se ve en este curso, solo trabaja para trayectorias cerradas. Si es que la trayectoria no es cerrada, yo no puedo utilizar el teorema de Green. Entonces yo digo, entonces de ley necesito entonces saber qué es una trayectoria cerrada. Una trayectoria cerrada, su punto inicial es igual a su punto final. Ahora bien, ¿eso es lo único que yo puedo decir? No, hay más cosas para decir. Vamos a ver. Dígame. Disculpe que le interrumpa. O sea, pero ¿y si en algún caso solo me dan un punto? O sea, podría pasar el caso que me den solo un punto y me digan si es una trayectoria cerrada.
tener una trayectoria cerrada o no? Es que Solo un punto, solo un puntito. O no es Es que considerado trayectoria. eso en teoría no es, eso no, en teoría ni siquiera sería una trayectoria, porque simplemente es un punto, porque si tú tienes, tú me estás diciendo qué pasa si es que aquí tu F solo lo tienes definido, por ejemplo, yo que sé, para un punto A y esto va a Rn, entonces simplemente tú vas a entender que esto es un único punto, F de A, F de A va a ser igual a, bueno, cada una de las funciones componentes, A, coma, hasta F de A. Y eso es todo. Entonces tú simplemente vas a tener un punto en el espacio. Entonces, que si es que ya nos ponemos así bien exquisitos a decir un punto, sí se puede ver como un intervalo cerrado, porque son todos los X tal que están, por ejemplo, entre A y menos A. Entonces, sí se puede ver así. O sea, si lo quieres ver, es una trayectoria cerrada. mm, Podría ser, o sea, si te pones bien exquisito con respecto a la definición, un punto es el punto igual, el punto final, igual al punto inicial, está definido sobre un intervalo cerrado, si es que lo quieres ver así, que sí se puede ver así, de hecho incluso en muchas demostraciones se hace eso, entonces sí, lo puedes ver así, pero ahí viene la situación, me estás definiendo una función para un único punto, ¿por qué simplemente no me das el punto? Es como que si yo te definiera una función para un único punto, entonces yo te diga f solo está una función, por ejemplo, en el plan. Yo te digo solo el dominio simplemente es un único punto. Digo, pues eso no me sirve para nada, pues es simplemente coge más sencillo, me hace el punto y ya está. Entonces, eh, como para respondiendo a tu pregunta, sí puede ser, pero eso no se usa para nada. Más sencillo es que te den el punto y ya está. O sea, nunca creo que te van a dar una función que solo esté definido para un único punto. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, o sea, preguntaba por si acaso salía alguna pregunta por ahí media exquisita, así. Sí, por eso que también te lo digo. Si nos ponemos exquisitos, puede ser, pero eso no te lo van eso jamás te lo van a preguntar porque no es una pregunta que tenga alguna importancia saber el por qué. Siempre te van a preguntar cosas que es importante saber por qué. En este caso, una función definida en un punto no tiene aplicación para nada. Entonces, sería eso sería la explicación para esta partecita de aquí. Entonces, simplemente volviendo al análisis, función, punto inicial, punto final, trayectoria cerrada. Ahora bien, vamos a ver qué pasa si es que esta F es inyectiva. Vamos a ver. Si F de T es inyectiva, si esta F es inyectiva, entonces, esta trayectoria, esta F se conoce como una trayectoria, entonces F es una trayectoria, simple. De nuevo, a mí me interesa saber cuándo una trayectoria es simple. Sí me va a servir. ¿Por qué? Porque en los teoremas que se usan de aquí adelante en el segundo parcial me piden en ciertos casos que la trayectoria sea cerrada y simple, o que a veces solo que sea cerrada, o a veces que solo sea simple. Entonces, de manera sencilla, cuando una función era inyectiva, cuando hay una correspondencia de que solo a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada, en palabras sencillas en cristiano, es que a cada punto yo no puedo tener que para un elemento de llegada existan dos en el conjunto de ida. En palabras sencillas, ¿qué quiere decir esto? Que la, que la trayectoria que la trayectoria que yo tenga no se cruce. Eso es lo que yo quiero decir. Por ejemplo, yo puedo tener esto. Vengo para acá, viene mi trayectoria, viene y se cruza. Entonces, esa trayectoria no es inyectiva. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, por ejemplo, imagínate que este fue en el T, imagínate en el T sub 0, y acá va a haber otro T, esto lo vamos a llamar T sub 1. Entonces, yo estoy encontrando ese punto, lo voy a llamar A. Entonces, yo tengo que F en T sub 1 es A, y F en T sub 2 también es A. Entonces esta función ya no es inyectiva. ¿Cuándo una función es inyectiva? Cuando a cada elemento del dominio le corresponde una única imagen. Entonces, ¿esto cómo se puede ver gráficamente? Si es que tú tienes una trayectoria, si tú tienes una trayectoria y esa trayectoria se llega a cruzar, esa trayectoria se cruza, entonces eso ya no es inyectivo, porque para dos T diferentes tengo la misma imagen. Entonces eso es lo que me quiere decir. Entonces, en palabras sencillas,
Cuando una trayectoria es simple, cuando la trayectoria no se cruza. Ah, perfecto. O por ejemplo, un ejemplo de trayectoria simple, una recta. Otro ejemplo de trayectoria simple, esto que tengo aquí. ¿Por qué? Porque no se cruzan. Es decir, la función es la trayectoria, esa función vectorial es inyectiva. Para cada punto del dominio le corresponde solo una imagen, solo le va digo, para cada no existen, mejor dicho, dos elementos del dominio que tienen la misma imagen. Eso es lo que quiero decir. Entonces, esta de aquí esta no es una trayectoria simple. Entonces, F no es una trayectoria simple, mientras que las de acá sí. Esta de aquí, F es una trayectoria simple. De nuevo, porque es importante saber esto, porque luego en los teoremas me lo van a decir. Cuando veamos regiones de integración, se lo explico un poquito rápido. A veces cuando yo quiero integrar, ustedes saben, yo puedo integrar sobre una región. Entonces yo necesito que esa región, nosotros vamos a ver que esas regiones están delimitadas, ¿por qué? Por una curva, es decir, el filo. Esto es lo que me estoy diciendo. Este filo de aquí, este filo va a ser una curva. Entonces, para yo poder aplicar ciertos teoremas más adelante, yo necesito que esa curva sea cerrada, obviamente para que me encierre una región. Ahí viene la primera razón. Y lo segundo es que sea una curva simple, o sea, que sea una trayectoria simple. ¿Por qué? Para que no ocurran estos casos. Porque ahí ya definir zonas de integración tampoco lo puedo hacer. Porque, por ejemplo, aquí se está cruzando esta función, a pesar de que, dense cuenta, esta de aquí es cerrada, sí, porque dense cuenta, yo aquí el f de A es igual al f de B, es una trayectoria cerrada, sí, pero no es simple. ¿Por qué no es simple? Porque aquí hay un pequeño cruce, hay una intersección. Entonces, aquí, ¿cómo yo defino zonas de integración? Aquí sí puedo, acá no. Entonces, por eso es que esta partecita en específico de curva sirve para luego integrales. Entonces, por eso es que a mí me gusta hacer directamente énfasis en esta parte, porque en el anterior semestre, esto incluso lo aclaré el último día, el que les dije, el del domingo, me preguntaban, me preguntó alguien con respecto a esto. Entonces, por eso quiero que desde ahorita quede esto claro. Entonces, yo digo, perfecto, ya tenemos, entonces, yo voy a tener que una trayectoria puede ser cerrada, puede ser simple, y puede ser que sea las dos cosas al mismo tiempo. Entonces yo digo, bueno, vengo acá y voy a entonces darle un tercer nombre al asunto. Vengo para acá y yo digo entonces, si esta función vectorial es inyectiva y obviamente su punto final, digo su punto inicial, es igual a su punto final, entonces se dice que F es una trayectoria cerrada simple. Entonces, cuando ustedes oigan estos términos, ya saben qué es lo que le quiere decir cada una de estas partecitas. Un ejemplo de esto, pues sencillo. Por ejemplo, puede ser esto. Aquí, el f de A, aquí inicié, es igual al f de B, porque ahí mismo terminé. ¿Verdad? El f de A es igual al f de B. Y, además de eso, aquí no existen intersecciones. Yo veo que la curva no se, esta trayectoria, no hay cruces en la trayectoria. Entonces yo digo, bueno, esto entonces es F, es cerrada, ¿verdad? Porque donde empiezo termino. Y es simple, entonces por lo tanto es una trayectoria cerrada y simple. Es una trayectoria cerrada y simple. Ahora bien, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta, alguna duda o ha quedado por el momento claro esta partecita de aquí? Con respecto a lo que hemos mencionado. Profe, disculpe, Dígame. lo que se refirió eso, lo de la trayectoria simple, eso era la intersección de dos planos que se formaron como integrales, ¿no? No, no, no. Las curvas, son como su nombre lo dice, son curvas, ¿no? Nosotros ya no hablamos nosotros ya no hablamos de planos ni de superficies. Aquí, ¿qué es lo que hace una función en teoría vectorial? Y que esto, como si yo les explico, ustedes van a entender qué es la parametrización. Lo que está haciendo, fíjense, aquí yo voy a tener el f1, por ejemplo, una función f de t. Entonces yo aquí, yo vengo para acá. Entonces aquí yo tengo x, por ejemplo, lo voy a definirte aquí una que me la voy a inventar.
para que veas qué es lo que quiere decir, que en el fondo cómo se representa gráficamente una función vectorial de variables reales. Entonces, yo me voy a inventar una aquí, voy a suponer que la imagen que voy a dibujar es esa. Entonces, que aquí yo digo, bueno, esto por ejemplo puede ser coseno de t, coma t, coma t cuadrado. Imagínate que yo me invento esto. Yo digo, bueno, esto está definido, por ejemplo, de 0 a 10. Entonces yo voy a ir tomando valores, fíjate, yo voy a ir tomando todos los valores pertenecientes a 0 y 10. Entonces, ¿qué es lo que hace una función? ¿Qué es lo que hace una función vectorial? Yo digo, bueno, va tomando cada uno de estos puntos, coge el 0, coge el 0,1, el 0,2, el 0,3, todos los valores entre 0 y 1 los va a ir cogiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, empecemos suponiendo que empieza por el 0. Entonces, coge el t, coge el 0, lo evalúa acá y ¿qué me entrega? Si yo lo evalúo en 0, por ejemplo, me va a quedar coseno de 0, me queda 1, 0, 0. Ah, ya, entonces me va a entregar un vector, ¿sí? Un vector que me entrega este vector de aquí, es decir, el vector x00 aquí, este de aquí me va a entregar. Luego, si yo sigo cogiendo puntos, yo me voy a dar cuenta que obtengo más vectores, por ejemplo, y supongamos que estos vectores aquí se van moviendo. ¿Por qué? Porque a medida que yo le voy dando t, lo que me va entregando, ¿qué es? Son vectores. Ahora bien, pero esos vectores, ¿qué indican? Esos vectores van indicando una trayectoria. Así. Por ejemplo, aquí, si yo lo pongo aquí, de nuevo, yo vengo para acá. Entonces, a medida que yo le voy dando test, o a medida que cuando esta función se evalúa en todo ese intervalo, lo que va a pasar es que yo voy cogiendo, y esta curva que tú ves aquí, ¿cómo partió? Partió a partir de que esos puntos me los van dando los vectores. Es decir, ¿cómo yo obtuve este punto para algún t? Esa función me entregó un vector aquí que me daba ese punto. Para otro t, ¿yo cómo tengo este punto? Hay un vector que me da ese punto. Para otro t, lo pongo en otro color, para otro t, hay otro vector que me da ese punto. Entonces aquí, por eso es que las funciones vectoriales definen curvas. ¿Por qué? Porque lo único que hace es que yo cojo t, o sea, yo cojo la función, la evalúo en un rango, por ejemplo, de 0 a 10, y lo que va haciendo es que el t va tomando valores, y a medida que va tomando valores, ¿qué es lo que va haciendo? Va tomando valores, y a medida que va tomando valores, van dando vectores, pero esos vectores me van definiendo puntos en este caso, en R3, ¿verdad? Porque esto era R3. Me van definiendo puntos en el espacio. Entonces, cogiendo todos esos puntitos que me fueron definiendo esos vectores, todo eso es la curva. Por eso es que las funciones vectoriales de variable real son súper importantes. Aquí, de nuevo, yo, por ejemplo, tengo esto. Aquí, este punto, ¿cómo yo lo obtuve? Para algún t, ¿t en dónde? Para algún t entre 0 y 10, recuerden, aquí lo había definido. Para algún t, lo que pasó es que ¿cómo yo obtuve ese punto? Ah, pues para algún t que estuvo entre 0 y 10, eso resultó cuando yo cogí la función, la evalué en ese t, me dio un vector que justamente me dio ese punto. Y así es como se forman las curvas. Los puntos que pertenecen a la curva simplemente eran los puntos que me entregaban los vectores cuando yo evaluaba el t en esas funciones. ¿Quedó claro? Sí, profe, me quedó claro. Ya. Pero una consulta. O sea, ¿y qué pasaría si en vez de meter un t, se meten ahora dos valores? O sea, se metería un vector dentro de otro vector. Ah, ya. Eso es una función vectorial. Eso simplemente ya, eso es... sí hay, o sea, sí, eso, pero sí ya lo vamos a ver más después. Que por ejemplo, yo puedo coger yo puedo coger y parametrizar una superficie, pero entonces para eso necesito tener algunas cosas, pero antes de explicar eso, obviamente tienen que tener primero esto. No los quiero confundir porque eso sí ya es un tema más complicadillo. Entonces, primero vamos con esto. Tenemos esta partecita de aquí. Entonces, ¿qué es de manera sencilla, qué es parametrizar? Es decir, por ejemplo, y esto que hicimos en R2, también lo podía haber hecho esto que hicimos en R3, de coger y dar vectores y me van generando que una curva, también lo puedo hacer en R2. Por ejemplo, f de t, por ejemplo, yo lo defino como coseno de t, seno de t, y digo, perfecto, entonces, y aquí el t lo voy a hacer tomar, por ejemplo, valores entre 0 y 2pi. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Yo voy a tener aquí mi plana. Entonces, a medida que el t va tomando valores entre 0 y 2pi, ¿qué es lo que hace esta función? Aquí es la pregunta clave de este tema. ¿Qué es lo que hace esta función? Lo que hace esta función es que yo coge y me dice, bueno, lo evalúo
si yo lo evalúo, por ejemplo, aquí, coge t igual 0, pues es decir, el punto inicial me quedaría, si yo lo evalúo f de 0, ¿qué me quedaría? Coseno de 0, 1,0. Me da este punto de aquí. Ahora bien, si sigue cogiendo más valores, va a coger, ¿cuántos valores va a coger? Todos los que estén en este intervalo. Entonces, lo que va haciendo esta partecita de aquí es que me va a ir dando estos vectores de aquí. Me va dando vectores, vectores, vectores. Entonces yo me voy a dar cuenta que en el fondo, cuando yo cogí, estos vectores me van a ir definiendo puntos. Si es que yo cojo y me doy y grafico todos esos puntos, puedo darme cuenta al final que obtuve una circunferencia. De hecho, esta es la parametrización de una circunferencia. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué es parametrizar? Nosotros sabemos, vamos a ver, nosotros sabemos de manera general que cuál es la ecuación de una esfera, por ejemplo, en el plano. Yo sé que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Esta es la ecuación de una circunferencia en el plano, es decir, de esta circunferencia aquí que yo tengo en amarillo. O de manera general, una circunferencia. Y digo, perfecto, que está centrada en h, k con radio r. Entonces yo digo, bueno, pero yo tengo eso es una curva, obviamente es una curva, es una circunferencia, es decir, eso es una curva, perfecto. Ahora bien, pero yo para conocer cualquier punto de esa, si yo digo, bueno, yo por ejemplo quiero ver si un punto x, y pertenece a esa circunferencia, llamémosla C. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O si yo quiero saber si un punto o pertenece a esa circunferencia, yo digo, bueno, tendría que venirla a evaluar acá y ver si eso satisface. Yo digo, pero para eso necesito conocer X y Y. Entonces, lo que se hace cuando se parametriza es, ahora esta curva, yo la voy a dejar de expresar que dependa de X y Y, la voy a hacer que dependa de un único parámetro. Yo tengo esa, acuérdense, yo tengo esa curva y yo quiero que deje de depender de X y Y. Ahora voy a hacer que dependa, que yo la voy a construir a partir de vectores, a partir de la idea que les acabo de decir. Entonces, parametrizar, ¿cómo yo la voy a coger y cómo yo cojo y la parametrizo? Esta de aquí la voy a expresar por medio de una función, vectorial. Y vamos a ver y uno dice, bueno, pero ¿yo cómo hago eso? Yo no soy adivino para saber justamente cómo yo puedo hacerlo. Hay muchas parametrizaciones, hay lo que se conocen las parametrizaciones clásicas, que directamente yo ya tengo una curva, ya hay parametrizaciones que ya se han encontrado, y yo simplemente cojo y ya parametrizo sabiendo la parametrización clásica. Yo digo, perfecto. Es decir, yo ya conozco una parametrización para esa curva en específico. Eso es lo que estoy tratando de decir. Yo digo, bueno, ya tenemos eso. Entonces, ¿parametrizar qué es? Parametrizar es expresar una curva por medio de una función vectorial. Nada más. Sencillo, tal cual, como es, así. Entonces, como le dije, esto no lo puedo hacer para R2, sí, por ejemplo, un círculo, una elipse, también es una hay parametrización clásica para la elipse. De nuevo, aquí, ¿qué hace en vez de que ahora esa elipse, es decir, que yo conozca esa elipse por medio de X y Y, es decir, por medio de su ecuación, yo quiero conocerla por medio de su función vectorial que la define. Es decir, yo ahora quiero ver cuál es la función que a medida que los t van variando, los vectores me van a ir dando los puntos de esa elipse. Y eso, en esencia, eso es parametrizar. Entonces ya tenemos eso. Entonces, sigamos, bueno, antes que todo, ¿hay alguna duda con respecto a lo que se hace aquí? ¿O está quedando todo claro? Me confirma si hay alguna duda, alguna pregunta en específico. O si no, vamos a empezar con las parametrizaciones clásicas que les acabo de decir. Ya hemos visto algunas cosillas, ya hemos visto bastantes cosas importantes. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues yo sigo. Y si ya saben que si tienen alguna duda, pues vamos a ver. Entonces vamos a ver ahora cómo parametrizar. Entonces para eso lo común es empezar, por ejemplo, cuando uno quiere aprender a integrar, ¿qué es lo primero? Cuando le dan que las integrales directas. Uno, por ejemplo, le dicen la integral del seno es esto, la integral del coseno es esto. Es decir, tú ya tienes
tu tablita de integrales. Aquí también, cuando uno quiere aprender a parametrizar, le dan lo que son las parametrizaciones clásicas, que tú ves una curva y tú dices, ah, ya, esa curva la tengo aquí, esa curva la puedo parametrizar de esta manera, exactamente lo mismo. Eso se conocen como las parametrizaciones clásicas. Entonces, empezamos ahora con respecto a parametrización. Parametrización. Entonces, empezamos con las parametrizaciones. Parametrizaciones. Clásicas. Entonces, qué curvas son sus parametrizaciones clásicas? Es decir, ya hay parametrizaciones conocidas. Te digo, bueno, una de esas son las elipse con centro o centradas. Primero vamos a ver las parametrizaciones en R2. Nosotros trabajamos con parametrizaciones en R2 y en R3. Primero empecemos con las de R2, obviamente con lo más sencillo. Entonces, vamos a ver las parametrizaciones clásicas de R2. Primero, las de las elipses con centro en H, K. Perfecto. Entonces, si yo tengo una elipse, yo la quiero parametrizar, yo puedo usar la siguiente, yo tengo una elipse, imaginen que yo tengo esta elipse aquí. Y de nuevo, yo quiero parametrizarla, es decir, ahora, esta elipse que yo la puedo construir por medio de una función vectorial. Entonces, ¿cómo lo hago? Y digo, bueno, la parametrización clásica lo que me dice es que X va a ser igual a coseno de T más H y Y va a ser igual a B seno de T más K. Aquí tendría que haber puesto de manera general la forma de esta elipse. Es X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Y bueno, ya sabemos que esta es la ecuación, pues la ecuación de una elipse. Entonces, si yo quiero eso, parametrizarlo, hay una parametrización directa para eso. Es decir, yo tengo una elipse, ¿puedo parametrizarlo de manera directa? Sí. ¿Cuál es esa? Ah, ya, yo voy a decir que X va a ser igual a coseno de T más H y Y va a ser igual a B seno de T más K. Ahora bien, donde el T, recordemos que cuando yo tengo una parametrización, cuando yo parametrizo una curva, una trayectoria, eso del T tenía que estar ¿dónde? En un intervalo cerrado, ¿verdad? Entonces, lo bueno de las parametrizaciones clásicas es que además de que me dicen cuál es la parametrización, me dicen también de dónde a dónde va el teta, que no todas hay parametrizaciones que hay curvas que no se pueden parametrizar de forma clásica y uno tiene que tirarse al dolor a encontrar la parametrización y a encontrar cuál es de dónde a dónde va el T. Así que por eso es que las parametrizaciones clásicas son lo más bonito por el momento. Entonces tenemos que esto va de 0 a 2pi. Entonces yo directamente veo, yo quiero parametrizar curvas. Yo veo que esa curva es una elipse. Yo digo, bueno, vengo para acá. Entonces yo sé que ahora esa curva que va a depender de T, de ese parámetro, va a ser igual a coseno de T más B. Y es igual a B seno de T más K, donde este T está entre 0 y 2pi, y así. Esa es la parametrización de una elipse. Usualmente se puede expresar así, o también se lo puede expresar como un vector, es decir, yo tendría seno de T es igual a, en este caso sería X, Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría A coseno de T más H, B seno de T más K, donde siempre se indica, siempre se debe indicar de dónde a dónde va el T, eso es súper importante. El T va de 0 a 2 pi. Entonces esta es, obviamente es una función que, y dense cuenta, esto en el fondo ¿qué es? Esto no es una función vectorial de variable real. Yo les decía, por eso es que yo introduje todo lo que les acabo de decir. Es necesario que yo lo conozca porque en el fondo las parametrizaciones son funciones vectoriales de variable real. Y digo, perfecto, entonces ya tenemos. Ahora bien, esto va a ser entonces cuando yo tengo una curva, yo puedo expresar esa curva, la puedo parametrizar por medio de esta expresión. No hay nada más bonito que poner un ejemplo. Por ejemplo, imagínense que yo tengo aquí la siguiente elipse. Yo tengo, por ejemplo, x menos 5 al cuadrado sobre 4 más acá y menos, yo qué sé, 7. Bueno, creo que tenía un ejemplo, creo que ya tenía un ejemplo preparado aquí. Aquí era sobre, aquí, sí, ya lo tenía preparado. 16 más y menos 2, aquí, y menos 2 sobre
9 igual a 1. Entonces yo digo, bueno, yo quiero, a mí me piden el ejercicio, me dice parametrice con Z, ¿no? Sí, parametrice, sí creo que es con Z. Parametrice esta curva. Yo digo, bueno, lo primero que yo hago, paso 1, para cuando yo quiero parametrizar algo, es ver si es que existe una parametrización clásica para eso. Allá. Voy y veo, existe parametrización clásica. Me pregunto, digo, bueno, esto es una elipse. Yo digo, eso es una elipse. ¿Hay parametrización clásica? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es la parametrización? ¿Qué me dice cómo yo lo tengo que parametrizar, esa curva? Ah, ya. Esa curva va a ser, x va a ser igual a, en este caso, recordemos que es al cuadrado, es decir, sería 4 coseno de t, más h, en este caso, este h es 5. Y va a ser igual a b al cuadrado, que en este caso b sería 3, o sea, de aquí sería b por, aquí, 3 por seno de t, más k. ¿Cuál es ese k? En este caso 2. Donde el t, eso es lo bonito de las parametrizaciones clásicas, yo ya sé directamente de dónde va el t. El t va a ir de 0 a 2pi. Entonces lo puedo dejar así, pero usualmente lo que se trabaja es como vector, porque luego yo necesito coger y, por ejemplo, derivar ese vector. Entonces tenerlo en esta notación no es lo más bonito. Entonces yo digo, usualmente lo que se deja es que esta curva c de t va a ser igual a 4 coseno de t más 5, 3 seno de t más 2, donde ese t está entre 0 y 2pi. Y ya, parametricé esa elipse. Entonces eso, lo que acabo de hacer, lo puedo hacer para cualquier elipse. Entonces, ¿por qué? Porque yo conozco una parametrización clásica. Y yo digo, perfecto, entonces, simplemente, ¿qué es lo que yo hice aquí? Voy a ver si, simplemente, yo aquí voy a tener una elipse que está aquí, va a estar centrada en ¿dónde? En x5 y en y2. ¿Verdad? Aquí sería 4. Bueno, esto más o menos, lo que trato de decir es que no lo estoy, ojo, no lo estoy graficando la elipse, simplemente estoy dando una idea aquí. Entonces aquí yo voy a tener más o menos una elipse. ¿Qué es lo que está haciendo esta función? ¿Qué es lo que está haciendo esta función vectorial? Allá, a medida que el t va variando entre 0 y 2, lo que va haciendo esto es que me va entregando vectores que me van a ir dando los puntos. ¿Si se dan cuenta? Lo que está haciendo, yo puedo conseguir yo voy a poder conseguir todos los puntos, voy a conseguir todos los puntos de esta elipse, voy a conseguir todos los puntos de esta elipse por medio de esta ¿qué? Por medio de vectores, porque los vectores me van a indicar esos puntos, por medio de esta partecita de aquí, por medio de esta parametrización, por medio de esa función vectorial. ¿Alguna duda, alguna pregunta o está quedando claro? ¿Alguien me podría confirmar si está quedando claro? Profe, ahí no sería y menos 2 al cuadrado, todo eso al cuadrado. Y menos, ¿dónde tengo? Ah, sí, al cuadrado. Ya, sí, sí, era y menos 2 al cuadrado porque obviamente es una elipse, esa es la forma, esa es la ecuación de una elipse. Sí, ahí se me comí pero lo que trataba de decir es que cuál era la parametrización de una elipse. Y ya, entonces lo ven de esa manera. Entonces ya sabemos parametrizaciones para elipse. Vamos a ver si yo conozco parametrizaciones para más cosas. Entonces, yo digo, bueno, parametrizaciones para elipse conozco. Vamos a ver parametrizaciones para qué más conozco. Entonces digo, bueno, otra cosita. Aquí, cuando nosotros estamos parametrizando, entra un concepto que se conoce parametrización en sentido positivo y en sentido negativo. Vamos a explicar qué es eso. Y digo, bueno, le voy a explicar aquí con la misma elipse. Aquí, yo tengo aquí mi elipse. Cuando yo estoy parametrizando en sentido, cuando a ustedes les dicen, porque ustedes les van a decir parametriza en sentido positivo, en sentido negativo, o a veces les dicen en sentido antihorario. Entonces, cuando ustedes le dicen lo siguiente, parametriza en sentido, aquí sentido antihorario, parametriza en sentido antihorario, lo que están diciendo es que parametriza en sentido positivo. Y aquí cuando les dicen que parametriza en sentido horario, le están diciendo que lo haga en sentido negativo. ¿Y qué significa? Ah, ya. Que cómo yo estoy, a qué me refiero que cómo yo estoy parametrizando en sentido antihorario o en sentido horario? Es decir, que yo estoy consiguiendo los puntos, si es que yo estoy aquí en sentido antihorario, es decir, en sentido positivo, antihorario, yo voy a ir consiguiendo los puntos de esta manera, es decir, yo voy a ir parametrizando siguiendo el sentido, como lo dice, antihorario.
¿verdad? Yo tengo esta partecita aquí, voy parametrizando en sentido antihorario. Si yo quisiera, me pueden pedir también que yo parametrice, pero en el otro sentido, en el sentido horario, es decir, yo tendría que parametrizar, pero en este caso, en este sentido de acá, en este sentido de acá, ¿verdad? Entonces, hay dos sentidos parametrizar, parametrizar en sentido horario positivo y en sentido antihorario. Y usted ahorita me han de decir, pero tú nos pediste que parametricemos nomás. Sí, cuando ustedes no le piden, no les indican en qué sentido lo hagan, siempre suponen que es el horario, que es el antihorario, que es el positivo. Si es que les dicen parametriz y no les dicen con respecto a qué sentido, siempre suponen el positivo. Es decir, siempre van a suponer este aquí, que van a ir parametrizando en este sentido. Si les dicen, bueno, ya parametriz en sentido antihorario o parametriz en sentido horario, pues ahí ya van a depender. Ahora bien, y ustedes han de decir, ya, ¿y la parametrización que me acabas de dar de la elipse, en qué es? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Ah, perfecto. Y ahí yo les diría, muy buena pregunta. Porque esta parametrización que yo les acabo de dar, esta de aquí, que estas es las que se tienen que aprender, se las tienen que saber de memoria. Esta es siempre las parametrizaciones que les voy a dar ahorita, las que les estoy dando ahorita, siempre son en sentido antihorario. Sentido antihorario. Siempre, las parametrizaciones clásicas que les estoy dando aquí es siempre considerando que ustedes están parametrizando en sentido antihorario, es decir, en sentido positivo. Es decir, si a mí me están pidiendo que parametrice en sentido antihorario, yo puedo directamente usar esto. Y ustedes han de decir, ya, ¿y qué pasa si es que a mí me están pidiendo que yo parametrice en sentido horario, en sentido negativo? Yo digo, ¿ay, qué hago? Existe una manera para poder, si es que yo ya conozco alguna, que existe una manera que yo puedo coger y ya conociendo la parametrización en alguno de los dos sentidos, cambiarla al otro. Entonces eso lo vamos a ver en un instante. Pero por ahora, simplemente cuando yo estoy parametrizando en sentido antihorario, lo que estoy haciendo, esta parametrización solo me sirve, ojo, esta parametrización solo me sirve, las clásicas que yo le estoy dando aquí, solo me sirven cuando yo estoy parametrizando en sentido antihorario. Si es que yo estuviera parametrizando en sentido horario, la parametrización va a ser diferente. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces vamos a ver, ya tenemos esto, recordemos, esta parametrización clásica de la elipse. La suma de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Ok, esto solo me va a servir cuando yo esté parametrizando en sentido antihorario. Mucho ojo mucho ojo con respecto a todas esas cosas. Entonces vamos a ver, yo conozco una parametrización para la elipse, vamos a ver una parametrización para la siguiente curva que también tiene su parametrización clásica. Son obviamente que el círculo de círculo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Círculo, no es un círculo, el círculo incluye el centro, digo el interior. Es una de la circunferencia. Circunferencia. Yo quiero saber cuál es la parametrización clásica de una circunferencia de radio. R con centro H, K. Entonces yo quiero parametrizar una circunferencia. Digo, bueno, yo tengo aquí una circunferencia de radio R y centrada en este caso, bueno, aquí está centrada en 0, 0, pero puede estar centrada en cualquier lugar, con centro H, K. Obviamente esto depende, hay una expresión que depende de x, y, que es, ya saben, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Pero yo quiero expresar esa curva ahora por medio de una función, vectorial de una variable, de variable real. Digo, bueno, entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer? Yo digo, bueno, esa curva, c de t, que es la circunferencia, va a ser entonces igual a r, el radio, coseno de t, más k, acá, y va a ser igual a r seno de t, aquí era más h, aquí más k, donde el t, siempre tengo que indicar de dónde, cuando yo parametrizo, siempre tengo que indicar de dónde a dónde varía el parámetro. En este caso, para mi suerte, para qué bonito es la vida, siempre va a variar. En este caso, si yo parametrizo un círculo, también es bonito, yo sé que va a ir de 0 a 2pi. Como ya les dije, esta notación la pueden usar, pero usualmente yo recomiendo usar la que es de vector, es decir, c, aquí también me olvidé, c de t, es igual a r coseno de t más k, r seno de t más k. Y entonces ya si se dan cuenta, ¿esto qué es en el fondo? Es una función vectorial de variable real, donde aquí siempre tienen que indicar el t está entre 0 y 2pi.
Y yo digo, perfecto, entonces ya tenemos esto, ya conocemos otra parametrización. Sí, entonces vamos, no hay nada más bonito que siempre poner un ejemplo. Entonces vamos aquí. Por ejemplo, yo digo, me dan esta circunferencia. Otra cosa, recuerden, esta parametrización siempre me sirve, esta parametrización es, ¿en qué sentido? En sentido antihorario. Ya luego vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una parametrización en sentido horario. Vamos a ver. Recuerden, esta parametrización solo me sirve, esta parametrización clásica, cuando yo estoy parametrizando en sentido antihorario. Entonces digo, perfecto. Entonces vamos a ver, a mí me piden que parametrice esta circunferencia, x menos 3 más, ¿dónde estás? Aquí tenía más y menos 3 al cuadrado igual a 1. O igual a 4, porque quede más... No, sí, igual a 1, porque si no se me va a hacer difícil el gráfico. Ya. Entonces yo digo, bueno, esto es simplemente es una circunferencia, dense cuenta. Esto es una circunferencia que está en 3 y 3 y que tiene radio 1. Digo, perfecto. ¿Yo cómo puedo parametrizar? Yo digo, bueno, esto va a ser entonces C de T. Esto va a ser X igual. ¿Cuál es el radio? 1 por coseno de T más H. ¿Cuál es el H aquí? Este, recordemos, es H. Este es el K. Me quedaría más 3. Aquí Y sería igual a 1. Es el radio 1, que es por seno de T, más K, que es 3. Y eso, recordemos, eso es lo bonito de las parametrizaciones clásicas. Ya me dicen de dónde va el T. Esto va de 0 que gracias a la acción de a un 2pi. campo magnético se genera un movimiento rotatorio. Y aquí, seno, seno. La parametrización es vista como un vector o como una función vectorial. Es entonces coseno de T más 3, seno de T más 3, donde este T va entre 0 y 2pi. Entonces, de nuevo, cuando el T va tomando valores entre 0 y 2pi, ¿qué es lo que va haciendo esta función? Lo que va haciendo esta función es coge y te va dando cada uno de los puntos que pertenece a esa circunferencia. Entonces, eso, como ya les dije, es parametrizar. Así, ya de aquí para adelante ya no voy a explicar qué es lo que va haciendo esto, pero simplemente es esto. A medida que va tomando T, estos T vienen acá a esta función, me van dando vectores y esos vectores me van definiendo los puntos de esa curva. La misma lógica es para R3, de hecho ya vamos a ver parametrizaciones para curvas en R3. Entonces dense cuenta, ya tenemos esta partecita de aquí. Esto, recuerden, en sentido antihorario. Sigamos entonces. Yo ya conozco entonces una parametrización. Otra cosita. Estas parametrizaciones, ¿de dónde las saqué? Creo que están ya les pasé el material de Soraya, de la Miss Soraya. Están ahí, me parece que están ahí, si no estoy mal. Si es que la memoria no me falla, están ahí. En el capítulo, ahí dicen clarito, parametrizaciones clásicas, y ahí las van a encontrar. Y digo, perfecto. O las pueden ir copiando aquí. También da lo mismo. Entonces, seguimos con esta partecita. Entonces, ya conozco para elipse, circunferencia. Ahora bien, vamos a ver otra parametrización cuando yo quiero parametrizar segmentos de recta, ya sea en R2 o en R3. En R2 o en R3. Es decir, imagínense que yo tengo dos puntos. Yo tengo un punto A y yo tengo acá un punto B. Recuerden, esta parametrización solo la hago siempre en sentido antihorario, ¿verdad? Aquí tenemos esta partecita, es en sentido antihorario. Bueno, de hecho, esta depende de qué es lo que me estén diciendo. Vamos allá, aquí les explico qué depende de lo que me estén diciendo. Ahora voy a parametrizar un segmento de recta. Yo me pregunto, yo quiero parametrizar un segmento de recta. ¿Cuándo les puede servir esto, por si acaso? Hay un problema que a veces les dicen que ustedes quieren calcular la integral sobre este triángulo de aquí, en sentido antihorario. Entonces ustedes este triángulo lo van a partir en segmentos, y ese segmento lo cogen y los parametrizan. Entonces ahí es donde, por ejemplo, pueden usar una parametrización clásica de un segmento de recta. Entonces yo digo, bueno, me dice, bueno, aquí depende en qué sentido me pida. Si yo lo hago en sentido, por ejemplo, antihorario, obviamente yo voy a ir aquí, porque el sentido antihorario va así. Entonces yo digo, bueno, yo voy a parametrizar en este sentido. ¿Y por qué es necesario que yo indique, cuando yo voy a un segmento recta, es necesario que indique el sentido? Porque la parametrización de un segmento recta es muy bonita. Simplemente va a ser igual al punto final, al punto inicial A más el punto final, en este caso B. Acuérdense que, ¿por qué lo pongo así? Porque este A puede estar en R2 o en R3. O sea, son ternas o son
pares, son ternas o pares. Aquí más A, es aquí punto inicial más punto final menos punto inicial por T. Y también es bonito parametrizar un segmento de recta porque directamente yo ya sé de dónde a dónde va el T. Esto siempre es así. El T va a ir entre 0 y 1, siempre. Cuando parametrices recta, siempre va a pasar eso. Ahora bien, suponiendo que estamos en R2, entonces simplemente va a quedar que C de T va a ser igual a punto final, aquí pongámosle que sea con coordenadas x sub 0, y sub 0, y aquí que sea de coordenadas x sub 1, y sub 1. Entonces esto va a ser igual a punto inicial x sub 0, y sub 0, más punto final menos punto inicial. Esto sería x sub 1 menos x sub 0, coma, y sub 1 menos y sub 0 por t. Recuerden, el t va entre 0 y 1. Perfecto. Entonces, de nuevo, ahora multiplicamos y sumamos esos pares ordenados. Entonces me quedaría x sub 0 más x sub 1 menos x sub 2, menos x sub 1 menos x sub 0 por t, coma, y sub 0 más y sub 1 menos y sub 0 por t. Entonces aquí que simplemente hice, multipliqué esto por esto y pues sumé estas dos partecitas de aquí. Y entonces me queda esto. Y obviamente esto cuando t está entre 0 y 1. Entonces, ahora bien, esta es la parametrización de ¿qué? De un segmento de recta. Es decir, siempre la parametrización de un segmento de recta es punto inicial más punto final menos inicial por t. Siempre, sin importar si es en R2 o en R3. Pues suponiendo que ahora esto es punto, ahora bien, vamos a suponer eso era en el plano. Ahora supongamos que sean dos puntos en el espacio. De nuevo, un punto A. Y acá, imagínense que esto está en el plano. Entonces voy a tener aquí, esto es de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0. Y aquí, x sub 1, y sub 1, z sub 1. Entonces yo quiero parametrizar esa expresión de ahí. Yo digo, perfecto, si yo quiero parametrizar esa expresión de ahí, ¿cómo lo hago? Yo digo, bueno, entonces yo digo C, es decir, la parametrización va a ser igual punto. Esto, si se dan cuenta, lo hicimos aquí de manera general, pero obviamente se va haciendo sobre cada componente. Es decir, en la primera componente sería punto inicial en x más punto final en x menos punto inicial en x por t. Entonces aquí si lo hacemos en R3 sería punto inicial en x sub 0, o sea, punto inicial en x más punto final en x, x sub 1 menos punto inicial x sub 0 por t. Luego la segunda, punto inicial en y sub 0 más punto final y sub 1 menos punto inicial y sub 0 por t. Para z, porque estamos en R3, punto inicial z sub 0, ojo, acuérdense en qué sentido estamos parametrizando, en este de aquí, en sentido antihorario. De ahí, sería punto inicial z sub 0 más punto final menos punto inicial z sub 1 menos z sub 0 por t. Y esto, donde el t está entre 0 y 1, ya. Y ya parametrizaron ese segmento de recta. Yo digo, perfecto. Ahora bien, ¿por qué es importante que a mí me dijeran en qué sentido? Porque esto era en el sentido, que lo voy a poner clarito, antihorario, en sentido positivo. Ahora bien, la cosa cambia, si es que por ejemplo yo tengo aquí, de nuevo, tengo lo mismo, el mismo A, es el mismo segmento de recta, pero ahora yo lo voy a parametrizar en sentido horario, es decir, siguiendo este de acá. En el sentido horario, siguiendo este sentido, aquí, este es el sentido horario. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora, cuando yo voy en sentido antihorario, este es mi punto inicial. ¿Y cuál va a ser mi punto final? Este de aquí, porque yo estoy yendo en este sentido. Este va a ser mi punto final. Ahora acá, cuando yo estoy yendo en sentido horario, es decir, en sentido negativo, este va a ser mi punto final. Entonces ahí tendrían que tener cuenta, ahí tienen que tener cuidado con esas restas que vayan a hacer. Y este va a ser mi punto inicial. Entonces, por eso les dije mucho ojo con respecto a en qué sentido les están pidiendo que parametricen. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos parametrización para elipses, circunferencia y rectas. Rectas en R2 y rectas en R3. Perfecto, las rectas en R3, para que no se les olvide nunca, punto inicial más punto final menos punto inicial por t, y el t siempre va a ir entre 0 y 1. Y digo, perfecto, entonces ya tenemos esa partecita de ahí. Ahora bien, vamos a ver que esta parametrización les va a servir para integrar. Ya sabemos las típicas, es decir, si es que a mí me piden que me parametrice una recta, que parametrice una circunferencia, que parametrice una elipse, cualquiera que me lleguen a salir esas cosas, ocupo las clásicas.
Pero ahora supongamos que hay otro tipo de parametrización, que es que se conoce, o yo le he llamado, la parametrización, yo le llamo la parametrización típica, porque esto es lo típico que se hace. ¿Esto cuándo va a pasar? Supongamos que yo tengo aquí una función y, y este y depende de x, eso significa esta notación. Entonces, ¿cómo vamos a poder parametrizar? Vamos a decir lo siguiente. Yo voy a conseguir la parametrización de la siguiente manera. Yo digo, bueno, yo voy a darle x el valor, un valor fijo, t, y entonces y, ¿qué va a hacer? Simplemente y de t, porque yo ya sé que x depende, yo ya sé que x es igual a t. Y entonces, pero aquí tengo que analizar, aquí en este caso yo ya no conozco, ya no es una parametrización tan bonita porque yo ya no conozco de dónde, a dónde me va a ir mi t. Entonces aquí tengo que determinar de dónde a dónde va. Va a estar entre un a y b, pero estos los tengo que determinar. Esta parametrización, esta de aquí, les va a dar, justamente aquí vamos a ver unos ejemplos que les va a dar ideas para cualquier parametrización. Siempre les dan ideas para varias parametrizaciones. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer un ejemplo que a mí me gusta. Vamos a ver, me dice lo siguiente, me dice parametrice, creo que es con Z, no estoy seguro, parametrice en sentido, bueno, parametrice, les piden lo siguiente, parametrice, ¿qué expresión? Esta curva, y igual a x al cuadrado en sentido antihorario, es decir, en sentido positivo, antihorario. Entonces yo digo, bueno, yo quiero parametrizar esa curva en sentido antihorario. Ah, obviamente o no puede ser, acuérdense que para poder parametrizar tiene que ser la f, la parametrización tiene que estar definida en un intervalo cerrado. Yo digo, bueno, voy a parametrizar esto en 0, por ejemplo, en 0,2. Y digo, perfecto, voy a ver esta partecita. Es decir, ¿qué es lo que me está diciendo este problema? Y dice, tú tienes esta curva. ¿Cuál es esa curva únicamente en 0,2? O sea, nosotros sabemos que esta curva es una parábola. Pero a mí me dice que esa curva, simplemente quiero considerar el pedazo que está entre 0 y 2. Ah, ya. Vengo para acá, simplemente voy a considerar este pedazo aquí, hasta 2. Aquí, cuando x está entre 0 y 2. Entonces, esta es la curva que quiero parametrizar. Esta va a ser mi curva. Esta es la curva que quiero parametrizar. Entonces yo digo, bueno, ¿conozco? ¿Eso es una circunferencia? No. ¿Eso es una elipse? Tampoco. ¿Eso es una recta? Tampoco. Entonces, ¿qué me queda hacer? ¿Cómo la parametrizo? Porque ya las parametrizaciones, uno siempre va a las tablitas y dice, no hay ninguna de esas. ¿Qué hago? Entonces, si uno logra, la motivación de esta parametrización es que si yo logro demostrar que puedo encontrar cómo varía una variable y logro despejar la otra con respecto a esa variable, encuentro la parametrización. Esto es súper sencillito y de hecho la misma lógica se usa para R3. Entonces, si yo logro, de nuevo, escúchenme, ver de dónde a dónde varía una variable y logro a la otra función, a la otra variable, expresarla en función de la que ya conozco de dónde a dónde varía, entonces la parametrización sale súper sencillita. Y digo, perfecto. Entonces yo digo, esta partecita va a ser lo siguiente. Entonces yo digo, bueno, yo aquí quiero encontrar el c de t, ¿verdad? Yo quiero ver x a qué va a ser igual y y a qué va a ser igual. Perfecto. Entonces yo digo, bueno, fíjense, yo sé que x, y eso me lo dice el problema, x, ¿entre dónde está? Entre 0 y 2. Y digo, bueno, eso me conviene, porque si es que yo logro encontrar que una de las variables ya depende, ya encuentro cómo varía, yo digo, esa es una posible candidata. Entonces yo a esa le voy a llamar t, fíjense. Voy a llamarla t. Y digo, bueno, entonces, ¿y y a qué es igual? Yo sé que y es igual a x al cuadrado. Eso era lo que yo les decía, que ustedes, esta variable, la otra variable la pueden expresar como la variable que ustedes conocen, que conocen de dónde a dónde varía. Eso era la notación y es igual a y de x. Ahora bien, yo sé que y es igual a x al cuadrado, pero yo ya sé también que x es igual a t, entonces y va a ser igual a t al cuadrado. Ahora bien, como yo definí que x era igual a t, y como yo definí que x era igual a t, y x varía entre 0 y 2, entonces obviamente t varía entre 0 y 2. Entonces t pertenece van a ser los t que pertenecen al intervalo 0, 2. T pertenece
al intervalo 0, 2. Y encontramos una parametrización. Recuerden, cuando yo busco una parametrización, tengo que buscar la parametrización como tal y de dónde a dónde me va a variar el t. Siempre es necesario encontrar eso. Entonces yo digo, bueno, el c de t va a ser igual a t, t al cuadrado, donde este t está entre 0 y 2. Recuerden, recuerden otra cosita, que estamos parametrizando en este sentido. Yo digo, perfecto. Ahora bien, ya tenemos, fíjense, ya tenemos esa partecita. Yo digo, bueno, era la única, aquí viene la pregunta, alguien me podrá preguntar. Las parametrizaciones son únicas, es decir, si yo tengo una función, existe una única parametrización, si yo tengo una curva, existe una única parametrización para esa curva, la respuesta es no. Hay personas que se pueden coger y se pueden inventar una parametrización vacancísima. Pues cogen y se hace, una persona puede que te diga una parametrización, otra persona puede que te diga otra parametrización, otra persona puede que te diga una parametrización totalmente diferente. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, nosotros podríamos haber hecho lo siguiente también. Fíjense, sí, obviamente si yo sé que y es igual a x al cuadrado, obviamente aquí en donde va a cortar, en 4. Entonces yo podría haber hecho en cambio lo contrario. Si yo podría haber hecho lo siguiente, yo sé, entonces, fíjense, yo sé que y, entre dónde y dónde varía. Esto, ojo, solo para que quede claro. Ya encontramos una parametrización. Ahora viene la pregunta. Yo podría haber encontrado otra parametrización. Por ejemplo, a veces salen y dicen en el examen, ¿tuviste lo mismo? No, entonces uno piensa que está mal. No, no, no. Porque aquí, aunque sea lo que es parametrización, uno puede encontrar a veces, depende de la parametrización que cada estudiante haya hecho. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, esto lo hicimos suponiendo que yo sabía cómo variaba el x. Pero ¿y qué pasa si yo, para mi suerte, también sé cómo varía la otra variable? En este caso, el y. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer otra parametrización. Esta la voy a llamar R. Da lo mismo, ¿no? Nunca se enamoren de la variable. R de t. Entonces yo digo, bueno, entonces yo voy a decir x y esto es igual a y. Y yo digo, bueno, ahora lo que voy a hacer, yo conozco, fíjense, que el y, aquí lo voy a poner, el y entre dónde y dónde está variando. El y varía entre 0 y 4. Digo, bueno, entonces como yo ya conozco cómo varía una de las variables, yo digo, no, vamos a ver qué pasa. Le voy a dar a esa variable el valor de t. Y yo digo, bueno, ahora bien, yo tengo x es igual a y al cuadrado. Entonces voy a, ¿qué digo? Es al revés, es y igual a x al cuadrado. Aquí, y igual a x al cuadrado. Ahora voy a intentar despejar, fíjense, voy a intentar despejar a esta x en función de y. Entonces si yo saco raíz a ambos lados, como yo recuerdo que tanto el x como el y son positivos, entonces no tengo problemas de valor absoluto, me quedaría y, el valor absoluto de y es igual a x. Y entonces yo digo, bueno, ya encontré entonces esta partecita de aquí. Encontré que x es una función que logré expresar a x como una función que depende de y. Ah, perfecto. Entonces yo ya sé que x, ¿a qué es igual? A raíz de y. Pero a su vez yo sé que y es igual a t. Entonces me quedaría x igual raíz de t. Donde este t, ¿entre dónde y dónde varía? Ah, pues yo sé que y es igual a t. Entonces si y es igual a t, si y varía entre 0 y 4, entonces t también tiene que variar entre 0 y 4. Entonces esto me quedaría que varía entre 0 y 4. Entonces dense cuenta, esto es otra parametrización, efectivamente es otra. Entonces encontramos una segunda parametrización, este r de t, que está definida como raíz de t, t, donde este t pertenece varía entre 0 y 4. Entonces, ¿existe una única parametrización para una curva? No. Aquí encontramos incluso para esa curva, para ese ejemplo sencillo, dos parametrizaciones. ¿Por qué? Porque para mi suerte yo conocía cómo variaba el x y cómo variaba el y. Entonces, si uno hace un problema, puede conseguir una parametrización, puede conseguir otra, eso va a depender de, pues de cómo uno en el momento se le haya ocurrido hacer la parametrización. Obviamente, hay parametrizaciones que son más sencillas que otras. Uno siempre tiene que intentar guiarse uno ve el ejercicio, como les digo, uno ve el ejercicio y el ejercicio a veces mismo da sugerencias de como qué uno puede hacer. Entonces, uno intenta siempre coger la parametrización más sencilla. ¿A qué me refiero? Hay parametrizaciones, por ejemplo, si es que luego
a mí me tocara, por ejemplo, derivar este vector, obviamente derivar esto puede ser más sencillo que derivar una raíz. A eso es lo que me refiero. Eso es lo que me refiero. Hay parametrizaciones que son más bonitas que otras, porque si supongo que yo tuviera que derivar esto, ambas los derivo. Son la misma, representan la misma curva. Solo que la primera derivar son derivar polinomios. Y derivar polinomios es sencillito. La segunda tengo una raíz de y. Entonces, si yo tuviera que hacer cálculos que me envuelven esa, que tengo que sacar derivadas, esa raíz de y me va a hacer cálculos feos. Entonces, eso es lo que me refiero. ¿Alguna duda, alguna pregunta o está quedando claro hasta ahorita todo? Profe. Quiero que quede súper claro esta partecita de aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O está quedando todo claro, que de hecho yo he hablado mucho. Me gustaría que alguien me diga si está entendiendo, si está todo claro, si tienen alguna duda, si ya les dieron esto también. Todo claro, profesor. Perfecto, perfecto. Me alegro muchísimo que estén atendiendo, porque digo, que estén entendiendo, porque esta partecita para el segundo parcial es imprescindible. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, esto lo saqué incluso creo que o sea, obviamente no cojo el ejercicio completo, sino solo cojo la parte que me interesa explicar. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen parametrice. Supongamos que a mí me dicen, bueno, parametrice y igual esta curva, y igual coseno de x. De nuevo, lo voy a hacer en sentido. Si a mí no me dice, ojo, si a mí no me dice, porque a veces dice simplemente parametrice. Si a mí no me dice, lo considero en sentido antihorario. En sentido antihorario, parametrice en sentido antihorario en, obviamente, esta curva. Si es que yo no la, por así decirlo, no la limito, eso se tiende hasta más infinito y hacia más infinito. Entonces recuerden que las trayectorias de las curvas que yo quiero deben ser, por así decirlo, que empiezan en un punto y terminan. Entonces por eso es que yo lo voy a delimitar. Aquí lo delimité entre 0 en x, o sea, para todos los x que pertenecen entre 0 y pi medios. Y digo, perfecto. Entonces yo dije, bueno, esto, si nosotros graficamos, bueno, nosotros sabemos que la gráfica del coseno es más o menos de esta forma. Se extiende. Pero a mí solo me interesa la gráfica entre 0 y pi medio, es decir, este pedacito de aquí hasta aquí. Cuando x está entre 0 y pi medio, yo digo, perfecto. Entonces, la curva, ¿cuál es mi curva? ¿O qué es lo que me están pidiendo que parametrice? Que creo que esto salió en algún examen, no recuerdo. Era este pedazo, así, este pedazo de aquí. Entonces, aquí es pi medios. Aquí no es complicado saber que es 1. Entonces, aquí, para quien se le haga más sencillo, uno diría, bueno, pues yo sé que el y varía entre 0 y 1 y coge y despeja tal vez esa. O puede decir, bueno, yo quiero saber que aquí el x varía entre 0 y pi medio. Entonces, puede hacerlo a cualquiera de esas dos maneras. Aquí, de nuevo, ¿es una parametrización de un círculo? Digo, ahí la curva que a mí me piden, ¿es un círculo? No. ¿Es una elipse? No. ¿Es una recta? No. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la que yo conozco, lo que yo he llamado como parametrización tradicional? Cuando yo puedo ver cómo varía una variable, logro expresar a la otra en función de la que yo conozco, cómo varía, y ya con eso consigo una parametrización. Yo digo, perfecto. Entonces yo digo, vengo para acá, y digo, bueno, entonces, no, yo quiero conseguir una parametrización C. Yo digo, aquí tengo X, y aquí tengo Y. Yo digo, perfecto. Entonces yo digo, bueno, yo sé que podría, como les dije, pueden tomar el que ustedes quieran, pero yo voy a tomar X. Entonces digo, bueno, a X yo le voy a dar el valor de T. Y yo sé que Y es igual a coseno de X. Entonces, ¿Y qué me quedaría? Si Y es igual a coseno de X, pero X es igual a T, entonces me quedaría coseno de T. Donde este T, ¿de dónde a dónde va? Ah, bueno, ahí tengo que saber. Yo sé que el X iba entre pi medios y 0. Pero yo sé que justamente yo sé que X justamente es igual a X. Yo sé que T es igual a X, o que X es igual a T, por decirlo así. Por decirlo de otra manera. X es igual a T. Entonces yo sé que entonces el T también va a estar entre 0 y pi medio. Ah, perfecto. Entonces el T también va a estar entre 0 y pi medio. Y ahora sí, esto lo puedo expresar más bonito como un vector. Bueno, como una función vectorial realmente. Es T, coseno de T, donde ese T pertenece entre 0 y pi medio. Recuerden que estábamos en este sentido parametrizando. Entonces digo, perfecto, ya tengo esa partecita ahí. Entonces ya hemos conseguido esta parametrización. Por ejemplo, si me dan otra variable, la lógica es la misma. Intento ver si es que yo puedo ver cómo varía una de las variables.
y y puedo conseguir que la otra depende de la que yo conozco que varía, y ya con eso yo encuentro una parametrización. Como les dije, ustedes podrían haber conseguido otra parametrización para esa misma curva, considerando ahora que a y le daban igual el valor de t, entonces ahí tendría que haber conseguido que x era igual al arcoseno de y, entonces hubieran tenido y igual, o sea, hubieran tenido el vector arcoseno de t, p, y ahí tendrían que haber visto, y ahí donde en cambio el t variaba entre 0 y 1. Es una parametrización diferente, también es válida. Entonces, perfecto. Ahora bien, ahora vamos a sentarnos al problema de que qué pasa si es que a mí me piden que yo parametrice en otro sentido, en el sentido negativo. Que no es usualmente, no es usual que lo pidan, pero sí lo pueden pedir. Entonces, denme un segundito. Entonces aquí, para no perder la guía de la clase, entonces, entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué pasa si me piden que yo parametrice en sentido negativo? Entonces, hay una manera que si yo ya tengo una parametrización en sentido positivo, puedo coger y cambiarla. ¿A qué me refiero? Si yo ya tengo, supongamos aquí, aquí yo estoy ya suponiendo que yo ya tengo, o incluso, si no la tengo, puedo parametrizar en sentido antihorario, que a veces es más sencillo, y luego cojo y aplico lo que les voy a enseñar ahorita, que es, aquí lo que ahorita les voy a enseñar es cómo invertir, por así decirlo, el sentido. Ahorita eso es lo que les voy a explicar, cómo invertir el sentido de una parametrización. Entonces aquí es que tengo ya una parametrización, tengo una parametrización en sentido antihorario o sentido positivo. Entonces, ahora yo quiero conseguirla, pero en sentido negativo. Entonces, para hacer eso, yo voy a tener que hacer dos cosas. Primero, es que ahora el t, todos los t, los voy a reemplazar por menos t. Y si en la parametrización original, aquí, en esta, el t variaba entre a, b, ¿verdad? Si eso variaba entre a, b, ahora ¿dónde va a variar el t? Va a ser menos b, menos a. Entonces, eso es lo que yo hago. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Cuando yo ya tengo una parametrización en sentido positivo, ¿qué es lo que yo hago para cambiarle, invertirle el sentido? Todo lugar donde hay una t, ahora lo voy a reemplazar por menos t. Y ahora, si yo tenía que esto era en sentido positivo, que el t variaba entre a, b en este intervalo cerrado, ahora en la nueva invertida, el t va a variar entre menos b, menos a. Entonces vamos a poner un ejemplo. Y de hecho aquí hice unos grafiquitos en el Wolfram para mostrárselos, para que vean que no pasa nada. La curva sigue siendo la misma. Entonces, por ejemplo, aquí voy a considerar el R de t, esta parametrización, va a ser E de t, seno de t, t al cuadrado. Yo digo, bueno, esto es una parametrización aquí, donde el t está entre 1 y 5. Esto está en sentido es decir, yo ya la tengo supongamos que yo esa parametrización la conseguí en sentido antihorario. Y a mí me gustaría, cómo yo esa parametrización cojo, la puedo cambiar para que ahora sea en sentido horario. Entonces, como les dije, tienen que hacer dos cosas. Todo lugar donde hay una t, ahora van a poner menos t, y el intervalo también va a cambiar. Entonces sería ahora mi nueva parametrización, pero esta va a ser en sentido, aquí la voy a poner en sentido horario. Esta va a ser en sentido horario. Entonces, la R de t va a ser igual a E, donde están las T, pongo ahora menos T, va a ser menos T, seno de, donde hay T, pongo menos T, menos T al cuadrado. Y ahora este T va a variar, si antes variaba en A, B, ahora va a variar en menos B, menos A. Es decir, recuerden, este sería A, este sería B, entonces va a variar entre menos 5, menos 1. Yo digo, perfecto, entonces ya tenemos eso. Aquí acomodando un poquito, entonces R de t va a ser igual a E a la menos t. Sabemos que la función seno es una función impar, entonces puede salir el signo seno de t, t al cuadrado, donde el t varía entre menos 5 y menos 1. Ahora bien, volvemos de nuevo. Yo cambié la curva, es decir, la curva cambió. No, la curva, supongamos, bueno, obviamente no me sé las gráficas, ¿no? Pero aquí, supongamos que esta es la curva. Entonces, cuando yo la parametrizaba en este sentido, la voy a poner aquí en moradito, la parametrización era esta de aquí.
Mientras que cuando yo la parametrice en el sentido azul, que es el sentido antihorario, digo el sentido horario, disculpen, el sentido en positivo, el sentido negativo es horario. Entonces, cuando yo haga eso, entonces considero esta parametrización. Entonces, por eso es importante que a mí me digan en qué sentido yo estoy parametrizando, porque en base a eso puede que cambie la expresión, puede que cambie la función vectorial. Entonces, vamos poniendo un último ejemplo para, entonces, dos cositas a hacer, simplemente para que no se lo olviden. El t ahora lo cambian por menos t, y el intervalo lo van a cambiar cambiándole también el signo. Perfecto. Ahora bien, vamos poniendo un último ejemplo. Por aquí lo tenía. Ah, aquí, sí, hasta lo grafiqué. Denme un segundito, se los copio. Ok, ¿qué pasó? Ok, aquí lo tengo. Denme un segundito, aquí se los copio. Aquí lo grafiqué. Ah, por si acaso, yo lo recomiendo. Que grafiquen, digo, no que grafiquen. Si pueden, se descarguen este programa porque es útil. O sea, les ayuda a darse una idea de qué es lo que están haciendo. También sirve para graficar campos vectoriales, muchas cosas. Aquí, entonces déjenme acomodo un poquito esto. Entonces fíjense, aquí hice las dos parametrizaciones. Aquí, esta era la parametrización en sentido, la que me daban en un inicio. Aquí está, simplemente me dicen que el t está entre 1 y 5. Y simplemente aquí lo que hice fue meter esa. Y entonces dense cuenta, la curva es esta que yo tengo aquí. Es esa curva que está, se me fue la mano, que está en azulito. Ahora bien, cuando esa curva yo la cojo y la expreso ahora de la otra manera, cuando el t está entre menos 5 y menos 1, no cambia. Dense cuenta, la gráfica ahí me dio exactamente lo mismo. No tuve problema alguno. La gráfica de la de arriba es exactamente la de abajo, porque la curva no te va a variar. Lo único es que tú estás expresando. Lo único, ¿cuál es ahora la diferencia? Es que ahora el vector, recuérdense que cuando yo les decía que era en sentido antihorario, los vectores iban así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tenía un circulito, iban así. Entonces, ¿en qué sentido están yendo? En sentido antihorario, ¿verdad? Entonces ahora, la única diferencia es que van a seguir parametrizando esa misma, solo que ahora los vectores van a ir en este sentido. Vienen para acá, vienen para acá, vienen para acá. Entonces, por eso es que recibe ese nombre de ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro el asunto? Voy a poner los otros ejemplitos para que vean que cuadra todo. Entonces, el último ejemplo vamos a poner aquí, el RDT. Supongamos aquí, me dicen que... Ah, ¿y por qué? ¿Por qué otra cosita? Porque, por ejemplo, a mí me piden, supongamos que a mí me piden, fíjense, a mí me piden que parametrice en sentido negativo. Yo digo, bueno, yo no conozco, yo no sé cómo parametrizar en sentido negativo. Tal vez me dicen, me dan una elipse, pero las elipses que yo les di arriba solo funcionan cuando ustedes les están pidiendo en sentido antihorario. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es, bueno, dicen, tienen en mente, al final lo que voy a cambiar es la parametría, voy a cambiar el sentido. Entonces, cogen y parametrizan en sentido antihorario y al final lo que hacen es que le cambian el sentido y ya, no pasó nada. Entonces, esa es una manera, es decir, lo hacen de manera antihorario, pero al final lo que hacen es que cambian el sentido y ahí se arregla todo. Entonces, vamos viendo este último ejemplo, que sería 1 menos t, 3 menos 4t, 2 más 2t, donde el t está entre 0 y 1. Y bueno, me están dando esa partecita de ahí. Ahora bien, si yo cojo y le quiero cambiar el sentido, esto lo hicimos, esto estaba parametrizado en sentido antihorario. Esto estaba parametrizado en sentido antihorario. Yo digo, bueno, supongamos que a mí me pedían, esta es la parametrización de una recta, pero supongamos que a mí el ejercicio me decía parametrizar en sentido negativo, es decir, en sentido horario. Y digo, eso yo no lo sé hacer. Entonces, lo primero que yo puedo hacer, yo puedo hacerme un poquito el chistosito y decir, bueno, yo cojo y lo hago primero en sentido, hago lo que no me pide el ejercicio, lo hago en sentido antihorario. Pero yo sé que al final lo que hago es que cojo y le cambio el sentido para tener lo que a mí me estaban pidiendo. Entonces ahora lo que hago es cambiarle el sentido. Aquí le cambio el sentido. ¿Cómo cambiar el sentido? Ah, pues yo recuerdo, aquí tengo el R de t. Simplemente donde estaban las t, ahora pongo menos t. Entonces va a ser 1 menos t por menos t más t, 3 menos 4, o sea, menos 4 por menos t me quedaría más 4t. Y aquí simplemente me quedaría 2 menos 2t. Ahora bien, recordemos, este intervalo también se cambiaba. Ahora iba a ser cambiado los extremos y también cambiados los extremos con signos. También, entonces sería menos 1, 0. Que esto alguien ayer me preguntaba, pues, yo puedo conseguir una parametrización donde el t vaya entre menos 1 y 0. No sé quién me lo preguntó. No, sí me preguntó
no está aquí. Me lo preguntó un compañero suyo, que si yo puedo tener una parametrización en la que el t va entre -1 y 0, sí, un ejemplo, este de aquí. Entonces vamos a ver. Entonces yo cogí, los grafiqué para que vean que la curva no pasó nada. La cosa es que yo en un inicio, ¿dónde está? Aquí, tengo esta curva, esta obviamente para que me crean. Ok, no, este es el Wolfram. Ok, aquí, vengo para acá. De hecho, las pongo directamente las dos. Vengo para aquí y denme un segundito que copio la otra. Aquí. Vengo para acá. Entonces los pongo, dense cuenta. Son las mismas, simplemente que ahí se me movió el mouse y tuve que inclinar un poco las gráficas. Pero bueno, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos esto. Dense cuenta, aquí, esta es la que me estaban dando. Esta es la que me daban dando para que me crean que es un segmento de recta. Entonces, esto era cuando yo estaba parametrizando en este sentido. En sentido antihorario. Mientras que esto, la recta, dense cuenta, sigue siendo una recta. Y la recta sigue siendo la misma. La cosa es que ahora yo estoy parametrizando en este sentido de acá. Y ya, eso sería, entonces eso sería todo, cómo pueden ver esa partecita de ahí. Nos faltó, quería hacer unos ejercicios, mañana los haremos, porque ya si me pongo a hacer el ejercicio se nos va a tirar unos 15 minutos más y se me pasa la hora. Eso sería entonces todo con respecto a, me gusta, por lo general siempre solo doy una única clase de esto, ya mañana ya no vamos a ver nada de teoría, directamente a parametrizar. Esto sería esto con respecto a parametrización. ¿Alguna duda, alguna pregunta ha quedado claro? Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado todo claro con respecto a esto de parametrización? Y una pregunta mía, ¿ya les enseñaron esto? La verdad, sí. Mi curso hoy vio ese tema, recién hoy vimos ese tema en mi curso. Ya, perfecto. ¿Y si les dieron todo exactamente o yo me estoy pasando en algo? ¿O les he dado No, algo sí, que no? Ah, ya, justo, ajá, sí. perfecto. Yo aún no veo lo de los sentidos horario y anteriorio. No, ¿no lo ves? No, aún no. Solo había visto lo de parametrizar así las curvas nada más. Y Ah, las ya, rectas. perfecto. Perfecto. Mañana vamos a hacer es que yo me siento que si no doy la teoría no está bien. Entonces, mañana sí hacemos solo ejercicio, mañana no va teoría, porque ya hoy expliqué toda la teoría correspondiente con ejemplos y todo lo que me gusta dar. Bueno, si no hay ninguna duda, muchísimas gracias por haber asistido a la ayudantía. Espero que les haya ayudado, ya saben que cualquier duda me pueden escribir, yo les respondo lo más rápido posible. Este fin de semana estuve respondiendo un montón de mensajes, me escribían preguntándome bastantes cosas. Y respondí todo el grado lo posible. A veces estoy un poquito ocupado. Como les dije, espero que les haya gustado. Que cualquier cosilla que les haya dicho les quede, pues, que hayan aprendido algo más que tal vez no les haya dado su profesor. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Ya es tardecita, ya pueden irse a descansar. Hasta mañana. Muchísimas gracias, muchachos. Se ve que ha venido gente nueva. Gracias, profe. Melanie. Ok, cuídense. Gracias. Cuídate. Ok, hasta mañana. Gracias. Mañana vemos ejercicio. Cuídense. Gracias por asistir. Gracias, chao. Ok, chao. Cuídense. Sí, profe, gracias. Nos vemos. Muchas gracias.